una eventual salida de Grecia o de cualquier otro país del euro es una situación en la que hay referentes en Latinoamérica, obviamente con sus diferencias no solamente regionales, sino también de las propias monedas, pero uno de esos referentes, por ejemplo, es Ecuador. Ustedes recordarán que Ecuador tenía su propia moneda, la cual abandonó para adoptar el dólar en una época de fuerte crisis económica y también política. Y en ese sentido, se me ocurre invitar a quien tenemos nosotros en pantalla, mi buen amigo Abelardo Pachano. Abelardo Pachano fue presidente del Banco Central de Ecuador cuando este país tenía Banco Central y actualmente sigue siendo banquero, es presidente del Banco Produbanco de Ecuador. Abelardo, me da mucho gusto saludarte. De igual manera, Alberto, y gracias por la oportunidad. Gracias. Yo insisto en que debe de haber paralelismos entre lo que pasó en Ecuador y entre lo que va a pasar seguramente en Grecia y tal vez otros países, que es tener que abandonar una moneda para adoptar otra. En ese sentido, en tu experiencia, primero que nada, ¿en dónde pudieras ver paralelismos, si es que los hay? ¿Cuáles son las similitudes entre los dos casos? Y después vamos a las diferencias también. A ver, los orígenes de las crisis normalmente están en los malos manejos fiscales. En el caso del Ecuador, en la década de los años 90 se hicieron esfuerzos por corregir los desbalances fiscales. No fueron... Es decir, que estás hablando de deudas insostenibles a la hora. Claro, porque los desbalances fiscales lo que hacen es crear obligaciones de largo plazo de los estados que se vuelven incumplibles, y es el caso de Grecia. Han venido acumulando un endeudamiento que rebasó su capacidad de pago, los mercados advierten que esa situación se vuelve inmanejable y obviamente empiezan a actuar en defensa de sus propios intereses. Igual le pasó a América Latina en varios casos, en el nuestro fue evidente la descomposición fiscal que vino acompañada con una descomposición monetaria vinculada con una crisis del sistema financiero y que derivó en la pérdida de nuestra moneda y la adopción del dólar como moneda de curso legal. Los problemas realmente tienen muchos vértices. Son problemas que tienen orígenes políticos, tienen orígenes de mal manejo económico, mala estructura jurídica, malos sistemas operativos y a la final derivan en realmente un conglomerado, diría, de incertidumbres que lo que hacen es crear un verdadero caos. Y manejar el caos es realmente muy difícil. Ahora, mira, obviamente estoy asumiendo que estás hablando de Ecuador, pero prácticamente suena como si estuvieras hablando de Grecia también. Claro, porque las similitudes son evidentes, las dimensiones son distintas, claro. Las historias o los tiempos son diferentes, pero en el fondo, ¿por qué Grecia tiene este rato el dilema de si puede o no mantenerse dentro del euro? Porque sus condiciones económicas no son comparables con las de los otros países. No tiene la misma productividad, es decir, la mano de obra griega no tiene la misma capacidad productiva que tiene la mano de obra alemana o la mano de obra austríaca o la mano de obra finlandesa. Y en ese sentido, al haber adoptado una moneda común y no poder generar un valor agregado que sea más o menos equivalente al de las otras sociedades, le pone en condiciones de desventaja competitiva frente a las demás colectividades. Y si a eso se agrega políticas económicas de corte populista que han ido incorporando una serie de agregados estatales por la vía de creación de empresas que te ofrecen servicios realmente en términos de costo muy baratos, pero que a la final toda la sociedad tiene que pagar por la vía del endeudamiento público, se llega a la situación del dilema de o yo puedo corregir esto por la vía de hacerle perder capacidad de pago a nuestra colectividad por una devaluación, o si no tengo la posibilidad de hacerlo porque soy parte de una comunidad monetaria, los ajustes se tienen que hacer por la vía cuantitativa directa. Hay que bajar los salarios en términos absolutos, hay que quitar los subsidios en términos directos, hay que reducir el tamaño del Estado, so pena de que si no lo haces, tú no vas a poder manejar la situación. Que parece ser que en Grecia eso ya no se va a hacer, es decir, ya aparentemente la sociedad griega o la colectividad, como tú le llamas, ya no van a aceptar más recortes de empleados de gobierno, más recortes salariales, ni más sacrificios por esa vía. Aparentemente esa es la situación en la que están, ¿no es cierto?
Claro, y el problema es que los mercados están viendo de que a pesar de que esta reducción llamada voluntaria de deuda del 50% aprobada en el último Consejo Económico Europeo, esta reducción, sin embargo, mirada en perspectiva, determina que con todas las medidas de ajuste que tiene Grecia, todavía va a llevarle el endeudamiento a un nivel superior al del Producto Interno Bruto. Claro, entonces, lo que se ve y lo que los mercados están reflejando es la incredulidad que existe en la viabilidad de esta economía. Ahora, salir del euro para los griegos no es una tarea fácil. Es una tarea que empieza primero por una definición política. Es decir, que el gobierno y la dirigencia política decida salir del euro. Que pareciera ser que es consenso que va a suceder. Es decir, vamos a seguir esta entrevista bajo la asunción de que así va a suceder, de que Grecia va a salir del euro. Y en ese sentido, en tu experiencia como banquero central, como ecuatoriano, ¿cómo se puede implementar? Es decir, ¿qué es lo que un griego, ciudadano común que tiene cuentas en sus bancos y etcétera, la sociedad griega puede esperar en términos de la implementación de abandonar una moneda y adoptar otra? ¿Cómo se hace esto? A ver, la reacción inmediata de los griegos, de los ciudadanos, de las personas que tienen patrimonios en Grecia va a ser de protegerse, porque la decisión, si es que existe, de salir del euro es cambiar un activo bueno, el euro, por un activo de valor desconocido, un nuevo dracma. Será dracma con una paridad igual al euro, con una paridad distinta, que se devaluará por las condiciones de debilidad y las enormes incertidumbres que hay sobre Grecia. Y la forma como van a reaccionar, si es que no se toman medidas cautelares por parte de las autoridades, va a ser retirar sus recursos del sistema financiero. Una corrida bancaria. Y esa corrida bancaria lo que te lleva es que si la decisión política se toma, tiene que ser concomitante con esa decisión tomar una protección del sistema financiero, estableciendo o un corralito o una no disponibilidad de recursos por parte de los depositantes. Que acá nos lleva al ejemplo de lo que pasó en Argentina, que Argentina tenía su peso, pero el peso estaba a la par con el dólar. ¿Te acuerdas? Ahora, Argentina tiene una ventaja en el caso analizado frente a Grecia porque tenía el peso. En cambio, Grecia no tiene el dracma. Entonces, las autoridades griegas no solo que tienen que tomar la decisión política, tienen que aprobar una nueva estructura jurídica, tienen que volver a crear el Banco Central griego y tienen que emitir la moneda. Es decir, tienen que volver a diseñar su moneda para ponerla en circulación y ofrecerle a la colectividad griega el nuevo dracma. Simultáneamente, toda la comunidad mundial va a tener que hacer una evaluación de los activos griegos que tienen en su poder. Y me refiero a los bancos europeos, los bancos americanos, los bancos asiáticos, que tienen papeles griegos en euros. Porque Grecia no va a poder dejar de desconocer sus obligaciones ya contraídas con el euro. Entonces, a mí me parece personalmente, Alberto, que una eliminación del euro en la vida griega no es posible. Lo que me parece que es una alternativa es una convivencia del euro con el dracma. En otras palabras, de encontrar un mecanismo mediante el cual el gobierno griego y Grecia puedan introducir ciertas transacciones con la moneda, con el dracma, pero manteniendo sus compromisos y obligaciones que tienen actualmente con el euro. Para que conforme transcurra el tiempo, ellos puedan ir equilibrando los mercados, estableciendo un tipo de cambio entre el dracma y el euro que sea producto de una transición manejada con mucho orden. Y esto yo no lo veo realmente fácil de hacerlo en las condiciones que estamos. Porque el problema para los griegos es armar todo este andamiaje jurídico, político, económico y operativo. Y por el otro lado, la reacción del resto de la comunidad europea, de cómo va a enfrentar, llamemos así, esta separación, pongámosle también entre comillas, voluntaria griega de la comunidad del euro, sin que afecte a la viabilidad de otras economías dentro del mismo sistema. Porque la pregunta que se harán los mercados serán, oiga, si Grecia no pudo,
estos otros países, los PIGS, ¿podrán continuar manteniéndose también o tendrán que tomar un tránsito parecido al griego? Ahora, Abelardo, espero que no sea demasiado tonta la pregunta, pero ¿cuál sería el escenario si Grecia adopta el dólar? Es que no puede tampoco, porque sale de una moneda en la cual tiene una obligación compartida y pasaría a una moneda en la cual ya no tiene absolutamente ninguna capacidad de maniobra. En el euro, por lo menos los griegos alguna participación tienen en la formulación de su política. Pero es decir, ¿por qué la dolarización funcionó bien en Ecuador, en El Salvador, en Panamá y no podría funcionar en este caso en Grecia? Primero porque en los casos que hemos mencionado ha habido un ambiente internacional sumamente favorable que ha ayudado a que la transición del nuevo modelo monetario se consolide en nuestras actividades. Segundo, de que al principio de la aplicación de los programas hubo un buen ordenamiento de carácter económico que permitió consolidar las instituciones con la nueva moneda. Tercero, de que en estos países se buscaba la protección de los patrimonios con la adopción de una moneda de curso mucho más fuerte. En el caso griego, no. En el caso griego, el pasar del euro al dólar, ¿qué ventaja les va a dar a los griegos? Yo no le veo ahí ventajas tangibles. El gran problema en el fondo de lo que estamos conversando, Alberto, es la decisión europea de haberse quedado en el proceso de integración en el medio, de no haber concluido, de no haber avanzado la integración europea, de haber cumplido todas las disposiciones que el famoso Robert Mundell lo dijo en su teoría de la integración monetaria, de que tienen que integrar no solo los mercados monetarios, sino que tienen que permitir la gran movilidad de todos los factores y además unificar las políticas fiscales claro. y tener todos los instrumentos para resolver los problemas cuando se presentan emergencias. Porque hoy día Europa no tiene un banco central concebido como tal, sino que tiene un medio banco central que hace ciertas cosas, pero que está limitado por los 17 parlamentos que le dan o no le dan cierto grado de autonomía en su decisión. Hoy día el Banco Central Europeo no le puede prestar a algunos estados en Europa porque simplemente hay colectividades, pongamos el ejemplo, Alemania, que dice que no está dispuesta a mantener sus garantías para que el Banco Central Europeo continúe emitiendo papeles o dando respaldo a determinados otros países. Ahora, dime una cosa, ya de manera rápida y definitivamente que ya estoy ahora así que fumándome cosas aquí, porque ahorita que te estoy escuchando y habiendo leído otros análisis donde hablaban de que la Unión Europea probablemente se vaya a dividir en dos, o en una Europa de dos velocidades, es decir, los países de la periferia y los ricos. Y tomando en cuenta que si sale Grecia del euro, también tendría que salir España, Irlanda o Portugal, definitivamente Portugal. La pregunta es, ¿y qué si estos países adoptan una moneda única diferente al euro? Es decir, España, Grecia, Portugal con una misma moneda aparte del euro. Esa salida tiene las mismas dificultades que las que le hemos conversado al caso griego, porque el español va a ver que regresa hacia una moneda que tiene, llamémoslo así, menos valor que el euro. Y obviamente va a tratar de protegerse. Entonces, no hay una salida fácil, no hay una salida sin costo. Los estudios, tú habrás visto, de algunos bancos de inversión internacionales, determinan que una salida del sistema del euro le puede costar a cada una de las economías europeas entre el 40 y el 50% del Producto Interno Bruto, lo cual es una cifra demencial, absolutamente demencial. Abelardo Pachano, presidente actual de Produbanco de Ecuador y expresidente del Banco Central de Ecuador, te agradezco muchísimo estos 15 minutos de tu tiempo y te mando muchos saludos. De igual manera, Alberto, y muchas gracias.